Perforación bajo balance. La perforación de pozos de petróleo y gas es comúnmente llevada a cabo con tecnologías convencionales, donde la mecha rompe la formación en el fondo del mismo. Del mismo modo, para limpiar este y refrigerar la mecha, se bombea un fluido de perforación a través de la tubería de perforación y el flujo es retornado a superficie por los espacios anulares generados entre la pared del pozo y la tubería. De igual manera, este fluido de perforación tiene la función de estabilizar el pozo, enfriar la mecha, así como también controlar las presiones de formación. Estos fluidos son controlados manteniéndolos en la formación con la presión ejercida por la columna hidrostática del fluido de perforación en el espacio anular. Si la presión de la formación y la columna hidrostática son iguales, el pozo es perforado en un estado balanceado y ningún fluido se mueve hacia o desde la formación. Pero generalmente los programas de perforación son diseñados para asegurar que la presión de la columna hidrostática sobre la formación sea mayor que la presión del poro en las etapas de perforación. Esta situación es denominada perforación sobre balance y previene que cualquier fluido de la formación fluya hacia el pozo. Es importante agregar que la presión de fondo durante la circulación es la suma de presión hidrostática de los fluidos en el pozo y las pérdidas por fricción. Como la presión sobre la cara de la formación es mayor que la presión de poro, parte del fluido de perforación es empujado hacia los poros de la roca, por lo que diversos materiales y químicos son empleados en el fluido de perforación para formar una capa impermeable o torta de lodo llamada valor equivalente. A continuación veremos una pequeña animación de cómo es el comportamiento del fluido de presión y las presiones en la perforación convencional. Como observamos, el fluido es bombeado fondo abajo por las paredes o de las tuberías de perforación o drill collar, sale a alta presión en los jet u orificios removiendo los sólidos y ascendiendo hacia la superficie por los espacios anulares. En este caso, la presión de fondo, la presión que ejerce el fluido a nivel del espacio anular es mayor a la presión de formación. A continuación, vemos una pequeña animación sobre lo que se refiere a la perforación bajo balance. Ahora bien, la perforación bajo balance es definida cuando la presión del fluido de perforación es intencionalmente mantenida por debajo de la presión de poro de la formación en la sección abierta del pozo o en el hoyo abierto. Luego, los fluidos de la formación fluirán hacia el espacio anular cuando una formación permeable sea perforada. Esto también es conocido como perforación con flujo. Del mismo modo, podemos indicar que la perforación bajo balance consiste en perforar el yacimiento o zona productora empleando un lodo de perforación cuya presión hidrostática ejercida sobre el yacimiento sea ligeramente menor que la presión del poro de la formación productora, permitiéndole fluir a gastos o caudales controlados. En la perforación bajo balance, el control del pozo se realiza con equipo superficial. Ahora bien, para llevar a cabo un proyecto de perforación bajo balance, es necesario disponer de equipos y personal especializado para controlar los flujos de las formaciones productoras durante la perforación. Sin embargo, la perforación bajo balance ofrece sustanciales beneficios sobre las técnicas de perforaciones convencionales, las cuales incluyen la siguiente: reducción del daño de formación, mejor evaluación de la formación, incremento en la productividad del pozo, trabajos primarios de estimulación que pueden ser reducidos o eliminados completamente, reducción de las pérdidas de circulación, evitar pegas diferenciales, reducir costos del fluido de perforación, incrementar la tasa de penetración o ROP, incrementar la vida útil de la mecha, así como también reducir los costos e incrementar la productividad.
De hecho, el logro de cualquiera de estos beneficios está controlado por las propiedades de la formación objetivo y las rocas subyacentes y por las características específicas del pozo a perforar. Una comparación entre las técnicas tanto sobre balance, empleada convencionalmente, versus la bajo balance se presenta en el siguiente recuadro. Por ejemplo, en sobrebalance se controla el pozo mediante valores de presión hidrostática mayores a la presión de formación. En el caso del bajo balance, el pozo o en las operaciones de perforación bajo balance se permite entrada de fluido, ya que la presión de formación es ligeramente mayor a la presión hidrostática. En cuanto al sobrebalance o método convencional, se detiene la perforación al haber influjo del yacimiento al pozo, es decir, una arremetida. En cambio, en el bajo balance se continúan las operaciones aún con esa arremetida del yacimiento al pozo. En cuanto al sobrebalance, podemos indicar además que se detiene la perforación al haber pérdida de circulación. Caso contrario sucede en el bajo balance, no se detiene la perforación aún habiendo pérdida de circulación. Y finalmente, en el sobrebalance no se realizan viajes con presión, en el bajo balance sí se realizan viajes con compresión, compresión controlada. En cuanto a las ventajas de la perforación bajo balance, es importante destacar que el mayor beneficio de la perforación bajo balance es que puede incrementar el valor presente neto del proyecto de perforación. Este beneficio puede ser generado por diversos factores, como por ejemplo, incremento en la tasa de penetración o aumento de la vida útil de la mecha, en el cual podemos indicar lo siguiente. El incremento en la tasa de penetración durante las operaciones de perforación bajo balance es un fenómeno bien conocido y documentado en la industria. Este incremento es correlacionable en una relación lineal con el diferencial de presión de yacimiento y la presión bajo balance. Es común ver incrementos hasta de 10 veces sobre pozo perforado sobre balance. En cuanto a la vida útil de la mecha, la vida útil de la mecha es incrementada en pozos perforados bajo balance y con fluidos livianos de perforación en vez de fluidos convencionales. De hecho, la perforación bajo balance incrementa la presión diferencial sobre la cara de la formación que está siendo perforada, disminuyendo con esto la resistencia aparente de la roca. Por consiguiente, se puede emplear menos peso sobre la mecha para incrementar la eficiencia de perforación con menos trabajo realizado sobre la mecha en sí. Esto genera un mayor tiempo de la mecha en el pozo. Además, al perforar con aire o niebla, se genera un efecto Venturi en las boquillas que puede reducir la temperatura por debajo de 0 grados centígrados debido a la expansión del gas, generando excelentes resultados para la refrigeración o enfriamiento de la mecha. En cuanto a la reducción de las pérdidas de circulación, debemos indicar lo siguiente. Al perforar una formación con baja presión y gargantas porales bastante grandes, así como también zonas fracturadas o cavernas, se puede originar una situación de pérdida de circulación cuando el fluido de perforación fluye hacia la formación en vez de retornar a superficie. De hecho, las pérdidas de circulación pueden llegar a ser muy costosas debido al tiempo requerido para reemplazar el fluido, químicos y aditivos perdidos antes de que se pueda establecer nuevamente circulación. Del mismo modo, al perforar bajo balance se disminuyen las pérdidas de circulación debido a la mínima presión diferencial entre la columna hidrostática del pozo contra la presión de la formación. Sin embargo, estas pérdidas de circulación también pueden ocurrir durante la perforación bajo balance, valga la redundancia, por cambios en la geometría, fracturas o presiones. Es también posible que debido a las presiones capilares algo del fluido de perforación se pierda en la formación. Sin embargo, esto ocurre a tan pequeña escala que este fenómeno es indetectable para los volúmenes de fluido que se manejan en perforación. En cuanto a la disminución de pegas diferenciales, durante la perforación sobre balance de una formación permeable, la presión diferencial entre la columna hidrostática y la presión de formación forma un revoque en la pared del pozo. De hecho, la pega diferencial ocurre cuando la tubería de perforación se incrusta dentro de este revoque y debido al área de contacto,
se genera una gran presión diferencial que es aplicada sobre la tubería hasta el punto que llegará a ser mayor que la capacidad de tensión. Es importante acotar que durante la perforación bajo balance, la pega diferencial se elimina, pues no se forma esa torta de lodo. En cuanto a la reducción del daño de formación, debemos indicar lo siguiente. Uno de los más peligrosos daños de formación es el causado por la invasión del lodo o filtrado del fluido en la formación. Esto causa severas reducciones en la permeabilidad en la zona vecina al pozo. Este daño puede afectar la evaluación inicial de un yacimiento comercial, calificándolo como no comercial. De hecho, esta invasión de fluido es causada por la presión diferencial del pozo hacia la formación, que empuja el lodo dentro de los poros, generando el bloqueo y por consiguiente disminuir la permeabilidad. Seguidamente, durante la perforación bajo balance, esta presión diferencial desde el pozo hacia la formación es reducida o invertida, eliminando el factor de daño de formación a un valor mínimo. Sin embargo, algunas veces se presentan trascientes de presión sobre balance durante la perforación debido a conexiones de tubería o falta de control en las presiones de circulación o influjos de fluidos. Todos estos problemas se pueden resolver con un adecuado diseño, control y supervisión del pozo. En cuanto a la producción temprana, debemos indicar lo siguiente. Durante la perforación bajo balance, la producción de crudo y gas se presenta en superficie tan pronto como una zona de interés con hidrocarburo es perforada. Es necesario que el equipo y personal adicional especializados para el manejo de estos hidrocarburos, que pueden ser comercializados luego de su tratamiento. Algunos pozos bajo balance han vendido suficiente crudo durante su perforación para pagar por el valor del mismo. En cuanto a la reducción de costos de estimulación, debemos indicar que luego de perforar un pozo con métodos convencionales de sobrebalance, se deben realizar operaciones de estimulación para reducir el daño de formación, empleando generalmente métodos como acidificaciones matriciales, inyección de surfactante o fracturamientos hidráulicos convencionales. Todos estos procedimientos generan incrementos en el costo final del pozo, minimizando su rentabilidad en un intento por conectar la zona no dañada con el mismo. Al reducir el daño de formación con la perforación bajo balance, se reducen considerablemente los costos de futuras estimulaciones. En cuanto a que permite mejorar la evaluación de la formación, debemos acotar lo siguiente. Algunas veces la perforación convencional sobre balance oculta la presencia de formaciones productoras debido a su baja presión y por consiguiente son clasificadas como zonas de pérdida de circulación. La perforación bajo balance mejora la detención de estos intervalos donde la producción de petróleo o crudo puede ser registrada en superficie tan pronto como sean perforados. De hecho, los fluidos producidos como hidrocarburos, entre ellos petróleo y gas, combinados con un registro de mud logging adecuado y los parámetros de perforación, son una herramienta poderosa para indicar los potenciales yacimientos productores tan pronto como son perforados. Al contrario de la perforación sobre balance convencional, en donde la presión restringe estos flujos y el operador, valga la redundancia, tiene que esperar hasta una prueba DST o registros eléctricos para confirmar la zona. También es posible medir la productividad del pozo durante la perforación, deteniendo la circulación y permitiendo que el pozo fluya para hacer las mediciones necesarias. En cuanto a las limitaciones de la perforación bajo balance, los impedimentos para realizar una perforación bajo balance son principalmente técnicos o económicos. De hecho, las razones para no perforar bajo balance se centran en inestabilidad del pozo, influjos de agua, fuegos de fondo, perforación direccional y excesiva producción de hidrocarburos. En cuanto a la inestabilidad del pozo, debemos indicar lo siguiente. La inestabilidad del pozo es generada por dos factores, tanto químicos como mecánicos. Los factores mecánicos son incrementados durante la perforación bajo balance debido a que la formación se somete a mayor estrés, especialmente sobre la pared del pozo. Este estrés es liberado en forma de inestabilidad que puede terminar en obstruir la tubería de perforación debido a los fragmentos de rocas desprendidos y que no pueden ser levantados a superficie por el fluido de perforación. De hecho, la inestabilidad del pozo por factores químicos puede ocurrir cuando se perfora bajo balance una formación sensitiva al agua.
Luego de perforar una formación productora de agua que logra que la formación sensitiva más arriba se torne inestable. Adicionalmente, los fluidos de perforación como niebla, espuma, valga la redundancia, o fluidos aireados pueden tener componentes que no sean compatibles con la formación perforada, que terminaría en una situación de hoyo inestable. Estos fluidos necesitan ser diseñados para ser compatibles con la química de la roca. En cuanto a los influjos de agua, debemos indicar que estos pueden detener la perforación bajo balance por varias razones. Cuando se perfora con un fluido gaseoso, el agua de formación puede humedecer los cortes perforados, causando que estos se aglomeren y acumulen en la tubería de perforación, especialmente al tope de los collares o drill collar hasta cerrar el espacio anular. Así como también la acumulación de estos cortes es comúnmente denominado anillo de lodo, el cual, si no es detectado, puede crecer hasta el punto que la tubería es atrapada, o si hay gas natural mezclado con aire, se generaría una explosión de fondo debido al incremento de presión, así como también se puede llegar hasta el punto de fracturar la formación. Paradójicamente, si se adiciona algo de agua al fluido gaseoso con el cual se está perforando, se puede controlar la formación de anillos de lodo, debido a que los ripios, al ser cortados, son saturados de agua inmediatamente, previniendo que se adhieran unos a otros. Por esta razón, es normal, para la redundancia, pasar de una operación de perforación con aire seco a una con niebla en el caso de que haya un influjo de agua. De hecho, si se adiciona jabón o algún agente espumante, se pueden controlar influjos de agua de hasta 200 barriles por hora. De igual manera, la estabilidad de la espuma se ve comprometida al presentarse influjos de agua salada. En este caso, el pozo se llena de agua no desplazada hasta que la presión de circulación de gas suba al límite del equipo de superficie. En ese punto es tiempo de cambiar el fluido. Sin embargo, el mayor problema de los influjos de agua es económico. Seguidamente, los influjos de agua también pueden ser controlados por lodos aireados con más capacidad de ejercer una mayor densidad equivalente de circulación. Ahora bien, el problema surge cuando el agua se mezcla con el lodo, cambiando la relación gas-líquido, y surgen problemas de cómo calcular adecuadamente la presión de fondo. También, en algunos casos, es posible sellar las zonas productoras de agua bombeando químicos que penetran en la formación y reaccionan hasta bloquearla. En cuanto a los fuegos de fondo, debemos mencionar que es más apropiado llamarlos explosiones de fondo. Estos son infrecuentes, pero las consecuencias son espectaculares. Los collares o drill collar y la mecha pueden ser completamente derretidos. Para que se inicie un fuego debe existir el oxidante, en este caso aire, combustible, bien sea petróleo o diésel o gas, y la ignición, presión causada por un anillo de lodo o una chispa. Al formarse un anillo de lodo, se sigue bombeando aire que se mezcla con el gas producido y se incrementa la presión. Por consiguiente, la temperatura hasta que la mezcla alcanza el punto de ignición. Es importante acotar que muchas veces el fuego se inicia y se sigue bombeando aire desde superficie, incrementando las consecuencias. Del mismo modo, los fuegos de fondo pueden ser evitados empleando fluidos de perforaciones no oxidantes, como en este caso aire, y cambiándolo a gases como el gas natural o nitrógeno. También se pueden cambiar de perforar con aire seco a niebla o espuma, en donde el aire disponible para la combustión está aislado de burbujas. En cuanto a la perforación direccional, la aplicación de la perforación direccional con herramientas MWD y LWD se ven restringidas debido a que esta utiliza un fluido no comprensible como el lodo para transmitir la información a superficie. Al cambiarse este fluido incomprensible por un fluido gaseoso o gasificado, las señales se ven atenuadas e inutilizables. También, la lubricación de los motores direccionales con fluido como aire o espuma no es la recomendada. De hecho, debido a estas dificultades, algunas compañías abandonaron el uso de la perforación bajo balance al iniciar el programa direccional. En cuanto a la excesiva producción de hidrocarburos, el control del pozo, o well control, no es una limitación para la perforación bajo balance, debido a que los fluidos que produce la formación no son retenidos sino producidos. Por lo tanto, se han generado una nueva serie de procedimientos de control de pozos apropiados para este tipo de operaciones. En casi todas las circunstancias, un equipo adecuado de superficie puede controlar los fluidos producidos durante una operación bajo balance. Altas tasas de producción son aceptadas desde un punto de vista de productividad del pozo,
a lo largo del tiempo. Sin embargo, estas altas tasas pueden complicar las operaciones. De hecho, el equipo de superficie debe estar en la capacidad de manejar la máxima tasa de producción esperada y debe ser también capaz de contener la máxima presión. Si estos parámetros se tornan excesivos o elevados, la única alternativa será matar el pozo o perforarlo sobre balance. En cuanto a los factores económicos, en algunos casos puede ser técnicamente posible perforar un pozo bajo balance, pero puede ser, o mejor dicho, pero puede no ser económico al hacerlo. Repito, un pozo bajo balance puede ser técnicamente viable en algunos escenarios, pero puede no serlo este, tampoco. Es decir, los factores que generan este tipo de situaciones son grandes influjos de agua durante la perforación, buenas tasas de penetración y buena productividad de los mismos, utilizando técnicas convencionales de perforación sobre balance. Es importante acotar que en algunas localizaciones las restricciones ambientales pueden tornar los costos de disposición de agua producidas en prohibitivos que opacarían cualquier economía que aporte la perforación bajo balance. De hecho, el incremento de la tasa de penetración debido a la perforación bajo balance puede no ser siempre generar beneficios en cuanto a reducir el costo final del pozo si la tasa de penetración ya es alta de por sí, o si el intervalo a perforar es muy corto y el tiempo ahorrado no alcanza para pagar los costos adicionales de movilización.